Estamos en la mañana de este día lunes, tenemos ya, como ustedes verán, de visita aquí al diputado Tomás Lagomarsino, diputado por el Distrito 7. El doctor Lagomarsino, ¿cómo está, diputado? Gusto saludarle, ¿cómo está? Muy buenos días, Rodolfo, y a todos los que nos ven, escuchan a esta hora por Pura Noticia TV. Exactamente, aquí estamos. Oiga, diputado, ¿cómo estuvo el fin de semana? Estuvo, bueno, mucho, ¿no? Domingo, Día de la Madre, no, sábado no. Se trabajó. Se trabajó harto. ¿Sí? ¿Dónde estuvo? Estuve en varios sectores. Sí. Primero que estuve en la mañana estuve con el Cuerpo de Bomberos de Valparaíso en algunas actividades, y después estuve en algunos sectores de Viña del Mar en la tarde. Correcto. El fin de semana estuvo marcado también por una serie de noticias vinculadas al caso Procultura, principalmente al tema, bueno, estas filtraciones, y que finalmente lo que se advierte o lo que trata de comunicar la Fiscalía es que hay un tema de financiamiento irregular de la política, cosa que no está absolutamente comprobado, solamente un titular que se empezó a tomar el fin de semana. ¿Cuál es su mirada con respecto primero a la indagación? Porque aquí hasta ahora no hay ninguna formalización, solamente esto es, se toman elementos de una investigación de audio que sacan los medios, ¿no? Pero ¿cuál es su mirada desde afuera de esto? Bueno, yo creo que efectivamente hay que partir diciendo para qué estaban destinados los recursos que finalmente y eventualmente se defraudaron. ¿Dónde está la plata? O sea, ¿cuál era su destino? Claro. Finalmente? El destino eran en algunos proyectos patrimoniales, en otros proyectos eran respecto a viviendas de campamento, y primero que todo yo creo que el mayor dolor que puede haber en torno a estos casos, porque son múltiples a lo largo del país, si mi memoria no me falla, son cerca de 6.000 millones de pesos que le entregó el Estado de Chile a Procultura, es el dolor que sienten aquellos que no recibieron adecuadamente los servicios, las prestaciones para las cuales estaban destinados esos fondos. Y en segundo lugar, efectivamente, está el eventual destino de esos recursos, que es para eventualmente haber financiado múltiples campañas políticas. Se habla de una campaña política para un candidato alcalde de Limache, se habla de la campaña del presidente Gabriel Boric, y efectivamente esperamos, más allá de las filtraciones, que sin lugar a duda no deberían suceder, no deberían haber filtraciones desde Fiscalía. Obviamente son todos textos, documentos que se van a conocer cuando se formaliza, pero no deberían existir. Pero más allá de eso, y haciendo ese punto, por supuesto que esperamos que se indague lo más rápido posible a fin de que esto sea esclarecido y quienes tengan que pagar, paguen. Eso creo que es muy importante. Veremos cómo se va dando. El presidente ha hablado esta mañana en Japón temprano, ha dicho que se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias, caiga quien caiga, y que está muy tranquilo con respecto, claro, porque en algún minuto alguna de las escuchas no lo vinculaban a él. Pero eso es lo que se ha conocido esta mañana. El caso Procultura, que en el fondo es el caso de caso de fundaciones, yo diría en general. Bueno, diputado, hoy día el lunes 12 se espera con bastante interés. ¿Cuáles son las conclusiones? Usted fue el presidente de la comisión investigadora sobre el caso de lista de esperas. Lista de espera a nivel nacional, incluso se sesionaron en muchas partes del país, en distintos hospitales, ¿no? Y esto tiene, o sea, ¿cómo es la mecánica? Primero, hay conclusiones, esas conclusiones se votan, esa votación tiene un peso político específico. ¿Cómo termina un trabajo de largo tiempo? Bueno, como todas las comisiones investigadoras, estas tienen un plazo de 60 días para recibir audiencia, prorrogable por otros 15 días, que totalizan 75 días para recibir audiencia o ir a audiencia en terreno, y finalmente 15 días de discusión y votación de las conclusiones, que finalizan el próximo martes. El periodo de audiencia terminó el lunes recién pasado. Y efectivamente yo diría que se hizo un trabajo bastante acucioso. No solamente recibimos audiencia en el Congreso, sino que también hicimos sesiones en 8 hospitales en 7 regiones. Hospital de Arica, Hospital de Antofagasta, el Hospital de Sotero del Río, de Puente Alto, el Hospital del Carmen de Maipú, el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso, el Hospital de Temuco, el Hospital de Osorno y finalmente el Hospital de Coyhaique. 8 en 7 regiones, obviamente de norte a sur, fue bastante variado.
En ese contexto yo creo que primero hay que decir que tenemos conclusiones que son mínimos comunes para todo Chile. Ya. Y tenemos conclusiones también por cada uno de los hospitales que visitamos. Nos hubiera gustado efectivamente visitar más hospitales, pero obviamente fue los que alcanzamos dentro de este periodo que te decía que son 75 días. Claro. De esos mínimos comunes, ¿cuáles son similares en todos los hospitales? En todos los hospitales y todos los servicios de salud, yo diría que en primer lugar el tema de cómo se manejan a nivel nacional las listas de espera en cuanto al sistema de información. Y que puede sonar algo baladí o algo poco concreto en la atención de cada hospital, pero es sumamente relevante. Yo te voy a poner solo un caso. Habían 27 pacientes que fueron derivados del Hospital Gustavo Fricke al Hospital Carlos Van Buren a oncología para recibir quimio-radioterapia y cuya interconsulta no constaban en el registro de interconsulta del Hospital Carlos Van Buren. Es decir, se habían perdido entre el Hospital Gustavo Fricke y el Hospital Carlos Van Buren. Eso efectivamente para esos 27 pacientes ya se corrigió, pero esto no es una situación que solamente pasa acá, también en el sur, en Temuco, en la región de la Araucanía, habían pacientes que se les había solicitado el pabellón y habían sido ingresados a la lista de espera 4 años después de que se había solicitado esa atención. Es decir, entraron tarde a la lista de espera por un problema finalmente de que su interconsulta se perdió. El sistema funciona muy mal, es muy precario, cada servicio de salud y hospital puede tener uno distinto y no conversa el repositorio nacional con los locales, con el de un hospital, con el del otro hospital, y eso genera un caos bastante importante y la pérdida de interconsulta. Es un elemento que efectivamente es parte del problema y que se tiene que avanzar a corregir. De hecho, a propósito de la comisión investigadora, el Ejecutivo ha anunciado y está trabajando en una modernización de la plataforma digital. Lo otro que encontramos fuertemente y que también sucedió quizás no en todas las regiones, pero también es sujeto de interés en todas ellas, es por ejemplo el adelantamiento de familiares de funcionarios en las listas de espera. Eso es. Y por ejemplo ahí en el hospital Ezequiel González Cortés, donde esto había ocurrido también hace algunos años y se investigó por Contraloría, se implementó un sistema de anonimización. Es decir, que una vez que en el momento que se prioriza un paciente eventualmente por sobre el otro, se anonimizan el nombre, el RUT, la edad, la dirección, el teléfono, todos los datos que pudieran llevar a que el funcionario pudiera determinar a quién corresponde, y solamente se dejan los antecedentes médicos clínicos, que son aquellos por los cuales se debería finalmente priorizar. O sea, tú tienes una larga lista de espera de urólogos, pero todos tenemos claro que al urólogo tiene que avanzar primero el que tiene un cáncer de próstata en vez del que tiene, por ejemplo, una hiperplasia prostática benigna, por dar un ejemplo. Es que ahí opera la urgencia, ¿no? Claro, opera la gravedad de la enfermedad. La gravedad, exactamente. De la enfermedad. De la enfermedad. A ver, diputado, pero hay patologías... Ahí van dos, pero son muchos más. No, son muchos más. Vamos a hablar también del tema de DIPRES, que tiene que ver, es importante. Que ese también es mínimo común. Es mínimo común para todos, claro. Pero dos temas. La interconsulta. La interconsulta es aquella que va del CEFAM al hospital, que va del hospital a otro hospital. ¿Qué pasa con esa, cuando dice usted se separe la interconsulta no es tan clara? O sea, tienes primero un primer paso, ¿ya? Que es cuando la interconsulta va desde el CEFAM al hospital. Al hospital. Claro. Lo derivan para que tenga más atención. Exacto. Y que también hay otra forma de entrar a la lista de espera, que es, por ejemplo, un paciente que desde la urgencia o al momento de ser dado de alta queda con control. Ya. Esa es otra forma de entrar a la lista de espera de especialistas. Luego, obviamente, están un montón de listas de espera que no hay información actualmente en eso y que también buscamos que se empiece a sistematizar, que es por ejemplo cuando se piden exámenes, cuando se piden por ejemplo endoscopía, colonoscopía. Existe una lista de espera local pero que no se conoce a nivel nacional ni sus números gruesos. Son repositorios muy locales. Y cuando un cirujano o cirujano especialista pide el pabellón para operar a un paciente, eso genera la lista de espera quirúrgica. Y cuando, por ejemplo, un hospital determinado no tiene una prestación determinada y la tiene otro hospital de la red, se deriva esa interconsulta al otro hospital. Como es, por ejemplo una paciente con cáncer
cérvico-uterino. La cirugía del cáncer cérvico-uterino se realiza, por ejemplo, en el Hospital Gustavo Fricke, pero el centro de oncología de la región de Coquimbo y la región de Valparaíso está en el Hospital Carlos Van Buren, donde se practica quimioterapia para toda la región de Valparaíso y radioterapia para la región de Valparaíso y Coquimbo. Entonces, ahí la interconsulta para radioterapia tienen que llegar tanto del Servicio de Salud Viña Marquillota, Concagua, como los servicios de salud de la cuarta región. Claro. Entonces tienes todo un sistema en el cual las interconsultas tienen que ir viniendo dependiendo de dónde están las prestaciones. Y eso, al tener un sistema muy arcaico, muy anticuado, esas interconsultas se pierden y eso creemos que es uno de los primeros temas que hay que corregir. Usted ha hablado de tener una torre de control, una gran torre de control, así como la del aeropuerto Arturo Merino Benítez, que pudiera de ahí dirigir todas las prestaciones, las consultas o identificar las listas de espera. ¿Eso será posible o un sueño? O sea, yo no diría dirigir, porque efectivamente cada servicio de salud y hospital autogestionado tiene que tener su capacidad de autorresolución. Correcto. Y de que no estén permanentemente diciéndoles qué hacer, sino efectivamente haciéndola. Pero yo decidiría una torre de control para estar monitoreando y supervigilando lo que va sucediendo en la red hospitalaria de Chile. Es decir, si es que un hospital, por ejemplo, se ve que no ha resuelto en los últimos 3 meses ninguna prestación de cirugía de cadera, ¿Ya? que alguien tome un teléfono y pregunte qué está pasando. También para que efectivamente se tomen medidas no solamente de la perspectiva de los hospitales o servicios de salud, sino también a nivel ministerial, para monitorear, para supervigilar. Esa también es una de las propuestas de esta torre de control que yo he llamado, pero también asimismo, el año 2019 se implementó un sistema que lamentablemente posteriormente se suspendió, que es el sistema de pago automático, en la cual muchos servicios en nuestro país no tenían que pagar directamente a ellos, a los proveedores, sino que lo hacían a través de Tesorería General de la República. Es decir, se hacía la licitación, el hospital emitía la orden de compra, el proveedor daba la factura, se mandaban todos los antecedentes a la Tesorería General de la República, la Tesorería General de la República pagaba al proveedor. Eso se terminó en marzo de 2023 y eso generó un gran desorden a nivel país. ¿Por qué se terminó? Se suspendió porque efectivamente hubo dobles pagos y tuvimos a la directora de presupuesto preguntándole cuándo se iba a retomar esto, porque es una medida, una política pública de gestión financiera que llevó a que los hospitales en Chile eliminaran o redujeran significativamente su deuda hospitalaria y a la vez les permitía disponer de la totalidad del presupuesto desde el principio de año, lo cual les permitía planificar de mejor forma sus compras. Nosotros le preguntamos a la directora de presupuesto cuándo se iba a retomar esto y no hubo respuestas claras. Se dijo en primer lugar de que tenían que esperar a que se regularizaran los dobles pagos, dijo que tenía muchas complejidades. Bueno, no hay que poner las complejidades, obviamente, a la atención de salud, donde efectivamente una buena parte de la crisis presupuestaria del Hospital Carlos Van Buren es por esto mismo. Bueno, y entre otros hospitales del país. Para allá iba también yo, claro, pero ahí se sumó también a un problema de gestión también del Servicio de Salud, el Paraíso San Antonio, que fue severo, que aún agudizó más que simplificó el problema. Ahora, sigamos la línea de las conclusiones. Hablábamos de lista de espera. Una pregunta, tiene que ver con, ¿hay patologías identificadas que tengan la mayor cantidad de listas de espera, mayor cantidad de espera y que sean graves, por ejemplo? Bueno, yo hablaría de prestaciones GES y no GES. Y no GES, claro. Claro, todas las prestaciones GES que están atrasadas son cerca de 80.000 y todas ellas son graves porque son prestaciones que el Estado tiene garantizadas por ley. Y tenemos el mundo de no GES, donde tiene la lista de esperas de oftalmología, otorrinolaringología y traumatología, que son las más prolongadas en cuanto a mayor volumen y mayor promedio de días de atención en espera. Pero también tiene otras muchos más sensibles, como que quizás no tienen tanto volumen, como son cardiología, neurología, neurocirugía, también por supuesto toda el área oncológica. También hay pacientes en lista de espera no GES, porque hay unas poquitas patologías todavía cancerígenas que no están dentro del sistema de garantía explícita en salud, como es por ejemplo el cáncer de páncreas. Una pregunta, ¿cuándo comienza a ser urgente? Porque el sistema funciona por urgencia también, porque aquí se están muriendo personas por no ser atendidas, ¿no? De cáncer y otras patologías. ¿Cómo se mejora esa parte del sistema? O sea, en general,
por lo menos en materia de cáncer, las personas que esperan la cirugía del cáncer ¿Ya? no son tantas, Perfecto. porque es un recurso mucho más disponible, porque por ejemplo, porque son los mismos cirujanos especializados en otras áreas que operan efectivamente las patologías cancerígenas. El ginecólogo dedicado a cirugía ginecológica puede operar un cáncer cervicuterino, un cáncer de ovario. Idealmente también debería ser un subespecialista en oncoginecología, pero también lo puede hacer un ginecólogo. Igual el urólogo en materia de cánceres de esta especialidad, ya cirujano digestivo en general, la primera etapa de la cirugía en general no hay grandes listas de espera, producto de que el paciente entra a un sistema donde se puede priorizar otras patologías versus otras. Como te decía, en vez de la histerectomía por miomas, priorizar la histerectomía por cáncer de endometrio. En vez de priorizar la cirugía por una hiperplasia prostática benigna, priorizar la cirugía por un cáncer de próstata. Ahí el sistema tiene más manejo. El problema es cuando tú entras a las prestaciones que son exclusivas para patologías cancerígenas, como es quimioterapia y radioterapia. Tiene un problema mayor porque todos tienen cáncer. Entonces, ¿cómo priorizas dentro del cáncer? Correcto. Eso es un aspecto mucho más complejo y donde hay un cuello de botella importante y donde se terminan, por ejemplo, priorizando lo que es GES versus lo que no es GES y por tanto prioriza la radioquimioterapia para los pacientes que tienen un cáncer GES como mama, cervicuterino, próstata, de estómago, etcétera, versus por ejemplo un cáncer de páncreas que no es GES. Correcto. Y que tampoco se le activa el segundo o tercer prestador. Exacto. Entonces, Exacto. Es complejo. Diputado, volviendo al tema general, ¿no? De las conclusiones que ustedes van sacando, ¿qué otra usted tendría como importante desde el punto de vista de país O sea, primero que todo, para aplicarle a la salud? una de las cosas que queremos priorizar es justamente el proyecto de ley que hemos denominado GES automático, ¿Ya? que busca que no dependa de un reclamo interpuesto por el paciente que se active el segundo y tercer prestador en el sistema de garantía explícita en salud. Actualmente el artículo 27 del sistema de garantía explícita en salud, ley 19.966, establece que ante el reclamo del paciente, sea en FONASA, ISAPRE en preinstancia o en segunda instancia en la Superintendencia de Salud, se activa el segundo o tercer prestador, no automático. Y nosotros, a través de este proyecto de ley, que ya se aprobó en general en la Comisión de Salud, que está estos días, esta semana o la siguiente, en tabla para discusión y votación, en particular también en la Comisión de Salud de la Cámara, es una de las cosas que queremos priorizar. Así como hacer aún más estricta la devolución del periodo asistencial obligatorio de los especialistas que se forman financiados por el Estado. De hecho, hay una iniciativa que ingresamos también recientemente y que estamos esperando que salga el GES automático de la Comisión de Salud para darle prioridad, que establece que si un especialista renuncia a su devolución pagando la multa, que son en torno a 120, 150 millones de pesos, pero que no es tanto para un especialista que puede ganar 8 millones mensuales, 10 millones mensuales, o que hay clínicas y mineras que compran también el PAS como si fuera un pase de futbolista, esa deuda. Nosotros cambiamos la regulación para que ese especialista que no devuelva no pueda recibir su título de especialista, ni pueda inscribirse como especialista en el Registro Nacional de Prestadores Individuales, que eso efectivamente termina siendo una medida realmente coercitiva para que los especialistas devuelvan lo que el Estado les financió. Correcto. Que es el doble del periodo por el cual se formaron. Y lo que corresponde. Claro, son hartas recomendaciones y por supuesto también algunas más locales en cada uno de los 8 hospitales que visitamos. Correcto. Bueno, uno de los temas más importantes también acá en la región, y si uno ve el mapa de la salud acá en la región, está vinculado al Hospital Van Buren de Valparaíso,
un hospital que tiene falencias importantes, pero que por lo menos desde el punto de vista de su contabilidad hoy día o su actualización económica está caminando para entregar los servicios básicos, ¿no? Sus insumos básicos. Pero hay otro tema que está relacionado también con la ampliación, la renovación y ampliación de este hospital. ¿Cómo ha avanzado eso? Y en esta cartera del 2025, ¿se podrá invertir? ¿Se podrá comprar el terreno? ¿Hay una intención, una voluntad política? Por lo menos DIPRES la tenía considerada, ¿no? Bueno, mira, para terminar el punto de la Comisión Investigadora de Listas de Espera, también un tema que viene, ¿ya? es justamente como conclusión lo difícil que es gobernar el sistema de salud. Muy difícil. Porque un ministerio con una subsecretaría de redes asistenciales se tiene que entender con 29 servicios de salud y más de 300 municipalidades que administran atención primaria de salud. Y nosotros lo que buscamos, o al menos lo que yo busco como propuesta, obviamente tienen que votar los integrantes de la comisión investigadora, es que haya un servicio por región. Es decir, que no exista un servicio de salud a Concagua, uno Valparaíso San Antonio y uno Viña del Mar Quillota, que genera una burocracia y una ingobernabilidad. Uno por región, eventualmente con oficinas provinciales, pero uno por región, que creo al menos yo, porque hace que el Ministerio de Salud y la Subsecretaría se tengan que atender con 16 servicios de salud y no 29 como lo hace el día de hoy. Exacto. Y también hay una propuesta de tratar de generar zonas de APS, eventualmente a través de corporaciones compartidas entre distintos municipios. Por ejemplo, ¿por qué Quintero y Puchuncaví, que son dos comunas que están al lado, que están íntimamente relacionados, tiene que Quintero administrar de una forma la salud de APS en Quintero y Puchuncaví la misma salud de otra forma en su comuna? Entonces, sin desmunicipalizar la atención primaria de salud, tratar de generar clúster de administración en comunas que tienen cierta identidad común. Por darte un ejemplo, tú podrías aunar Algarrobo el Quisco con el Tabo y generar un clúster de 3 comunas que en vez de cada una administrar una atención primaria distinta. Es decir, una persona que vive en esta cuadra y la otra que vive en la otra cuadra, que pasa a ser la otra comuna, con mucha proximidad, tienen dos formas de atenderse completamente distintas. Entonces, eso también le podría dar más gobernabilidad a nuestro sistema. Y respecto a tu pregunta, que es el proyecto de nuevo hospital Carlos Van Buren, efectivamente hay un poco más de 10.000 millones de pesos aprobado en la ley de presupuesto y por tanto hay una responsabilidad muy grande de ejecutar dichos recursos en la adquisición de los terrenos que están frente a la urgencia infantil. De lo que he conocido, se han realizado 2 de las 3 tasaciones a los inmuebles y adicionalmente se está levantando la licitación para el estudio de título y además tuvimos una reunión muy buena el otro día con varios usuarios, representantes del Consejo de Desarrollo de Salud del Hospital Carlos Van Buren, a quienes les mando un saludo, con la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso a fin de poder ver más rápidamente cómo avanzamos en el proyecto, en la modificación del plano regulador, mientras por supuesto el Servicio de Salud prepara el proyecto para obtener la resolución satisfactoria RS. RS, perfecto. Ahí tenemos imágenes del Hospital Van Buren. Diputado Tomás Lacó Marcino, hoy día hay sesiones, día lunes, hay sesiones en la tarde, sí, ¿no? Efectivamente. Hay, ¿cómo se llama? Sesión en la tarde a partir de las 5 de la tarde. ¿Algo más que destacar, diputado? ¿Algo que le quede en tintero? Nos queda un minuto. Un minuto, bueno, sí. Desearle a todas las madres un feliz día. Sí, ayer se conmemoró este precioso día, yo estuve con mi madre, así como muchos chilenos estuvieron con la suya. Mandarle un saludo a ella y por supuesto a todas las madres de Chile que siempre han sido y seguirán siendo un pilar fundamental de todos los chilenos, hombres y mujeres. Exactamente. Aunque dicen que los hombres somos más mamones. Sí, pues este es un país medio mamón, ¿sí? Todos están con la mamá. Ya, diputado, que esté bien. Gracias, gusto saludarle. Buen día, buena semana. Diputado Lacó Marcino conversando con nosotros acá en el estudio. La pausa nosotros y ya regresamos con más informaciones en un momento acá en nuestro Pura Noticia Matinal.